Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los oyentes. Espero que se encuentre bien. Bueno, en esta oportunidad vengo a hablarles sobre dos temas muy importantes que tienen que ver en la parte de la psicología, que llegarían a ser el trastorno de la ansiedad y el manejo de emociones. Pero bueno, antes de hablar sobre esos dos temas, quisiera hacer una breve presentación hacia el curso y hacia mi persona. Bueno, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud. Pertenezco también al programa de estudios de psicología. Provengo de la filial de Cañete y pues bueno, la Dirección de Responsabilidad Social, Coordinación del Servicio Social Universitario, CSSU. Bueno, esta es una exposición de experiencias del Servicio Social Universitario 2022-3, lo que quiere decir de que trataría sobre un aporte hacia la sociedad, hacia la comunidad, sobre algunos temas que tienen que ver en la psicología. Esta asignatura pertenece a responsabilidad social SSU 8 y el estudiante que sería mi persona es Torres Campos Playa. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema que llegaría a ser el trastorno de la ansiedad. Antes de introducirnos hacia ese tema, tenemos que saber primero qué es la ansiedad. Pues bueno, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se siente inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal de estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Con el siguiente punto, ¿qué son los trastornos de ansiedad? Bueno, en sí, la, la ansiedad, los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? En los tipos, bueno, algunos tipos principales podemos encontrar el trastorno de ansiedad generalizada, que llegaría a ser en que las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. Continuando con el trastorno de pánico, eh, llegarían a ser las personas con trastorno que sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Continuando con las fobias, bueno, las personas con fobias tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales. Bueno, continuando con el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, o mejor dicho, el TOC, se caracteriza por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes que invaden la mente. Las compulsiones son comportamientos repetitivos que sentimos que debemos cumplir. Algunas obsesiones más comunes incluyen el miedo a la contaminación, fijación con números de la suerte o de mala suerte, miedo al peligro para uno mismo o los demás. Algunas de las compulsiones más frecuentes como respuesta a estas obsesiones llegarían a ser el ritual de lavado de manos, contar, revisar, acumular y por último organizar. Siguiendo con el siguiente tipo, el trastorno de estrés postraumático. Bueno, es el trastorno de estrés postraumático llegaría a ser una experiencia traumática. Este trauma suele ser un evento violento o trágico.
Esta experiencia conduce a sensaciones de miedo, terror o desesperación intensos. Los eventos que pueden ocasionar el trastorno de estrés postraumático pueden ser agresión sexual, guerra, desastres naturales, abuso o accidentes graves. Es común sentirse ansioso o deprimido por un tiempo después de un trauma, pero quienes tienen este trastorno de estrés postraumático reviven continuamente el evento traumático. Continuando, ¿qué causa los trastornos de ansiedad? Bueno, en sí no se conoce la causa de la ansiedad. Factores como la genética, la biología y química del cerebro, el estrés y su entorno pueden tener un rol. ¿Quién está en riesgo de tener trastorno de ansiedad? Bueno, los factores de riesgo para los diferentes tipos de trastorno de ansiedad pueden variar. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero en la ansiedad social afecta a los hombres y mujeres por igual. Existen algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de trastorno de la ansiedad. Bueno, los síntomas. En los síntomas podemos encontrar las más principales que llegarían a ser la sensación del nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, tener problemas para conciliar el sueño y entre otras llegarían a ser la sensación de debilidad o cansancio, eh, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener dificultades para controlar las preocupaciones y por último, tener la necesidad de evitar las situaciones que generen ansiedad. Las causas. No está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Los rasgos heredados también puede ser un factor. Bueno, en las causas médicas tenemos algunos ejemplos de problemas médicos que pueden estar relacionados con la ansiedad. Incluyen los siguientes: la enfermedad cardíaca, la diabetes, problemas de tiroides, disculpen, problemas de tiroides como el hipertiroidismo, uso inadecuado de sustancias o abstinencias y por último, dolor crónico o síndromes de intestino irritable. Ok. Factores de riesgo. Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad en trauma. Bueno, los niños que soportan maltratos o traumas o que presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. Los adultos que atraviesan un evento traumático también pueden manifestar trastornos de ansiedad. Estrés debido a una enfermedad. Bueno, tener un problema de salud o una enfermedad grave puede causar gran preocupación acerca de cuestiones como el tratamiento y el futuro. Acumulación de estrés. Un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés en el trabajo o preocupaciones continuas por las situaciones financieras. Por último, la personalidad. Las personas con determinados tipos de personalidad son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad que otras personas. En el último punto tenemos los tratamientos. Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad llegaría a ser la terapia cognitiva conductual.
Bueno, continuando, no, la terapia cognitiva conductual. Es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Puede ayudarle a cambiar cómo reacciona ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Puede incluir terapia de exposición, la que se enfoca en confrontar sus miedos para que pueda hacer las cosas que ha estado evitando. Y por último, los medicamentos. Estos medicamentos incluyen eh, algunos antidepresivos y pues bueno, algunos tipos de medicamentos pueden funcionar mejor para tipos específicos de trastornos de ansiedad. Pues bueno, este llegaría a ser el primer tema sobre el trastorno de ansiedad y ahora pasemos al segundo tema que llegaría a ser el manejo de emociones. Primero vayamos a ver qué es la emoción. Bueno, la emoción nos habla de una sensación o sentimiento muy intenso producido por un estímulo que puede ser un hecho, una idea, un recuerdo, y que todos podemos sentir y percibir emociones agradables, habitualmente llamadas positivas y otras no tan agradables, que son las etiquetadas como negativas, pero sí son necesarias y por supuesto que muy importantes para nuestra supervivencia y adaptación al medio. ¿Qué es el manejo emocional? Bueno, es la habilidad de una persona a la hora de gestionar y canalizar los distintos tipos de emociones, ya sean positivas o negativas. ¿Cuáles son las emociones o las emociones básicas? Se han descrito cuatro emociones básicas. El primero llegaría a ser la ira, o entre otras palabras también podría ser el enojo, rabia. En algunos ejemplos se puede usar cuando alguien hace comentarios agresivos o cuando hacemos esfuerzo por llegar a tiempo, pero no nos permiten entrar a clase. O otro ejemplo llegaría a ser cuando nuestros compañeros no aportan en un trabajo grupal. La siguiente emoción llegaría a ser la tristeza. Bueno, un ejemplo sobre esta emoción llegaría a ser al estar lejos de nuestra familia o nuestro lugar de origen, cuando perdemos un amigo o ser querido, o cuando tenemos dificultades para ser amigos. La siguiente emoción llegaría a ser el miedo. Ejem- Algunos ejemplos llegarían a ser cuando debemos exponer en público y tememos quedar en ridículo, cuando dependemos de un examen para aprobar una materia, cuando peligra nuestra permanencia en la universidad, la posibilidad de mantener una beca o crédito, o cuando los contenidos académicos son muy exigentes o complejos. Por último, llegaría a ser la emoción de la alegría. Algunos ejemplos llegarían a ser cuando experimentamos al aprobar un reto académico difícil, cuando obtenemos apoyo y reconocimiento de amigos o compañeros o jefes, disculpen, cuando obtenemos apoyo y reconocimiento de amigos, compañeros, jefes y docentes, o cuando somos correspondidos en el amor. ¿Por qué es relevante manejar las emociones? Asimismo, de acuerdo con la OMS, que llegaría a ser la Organización Mundial de la Salud, el manejo emocional es indispensable para que las personas desarrollen su máximo potencial y fortalezcan sus habilidades. Al encontrar el balance justo entre las emociones, la persona se sentirá mejor preparada para atravesar situaciones estresantes e inesperadas. También se podrá tener una mejor relación con todas las personas de nuestro entorno, como familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Esto también ayudará a disminuir el desgaste psicológico y nos permitirá hacer frente a dificultades que aparecen en el día a día. Cuando se tiene un buen control y manejo de las emociones, se toman decisiones más acertadas y orientadas a disfrutar de una vida plena. Esto también se conoce como realización personal. Bueno, ¿cómo regular las emociones?
Para aprender a regular nuestras emociones, es importante conocer cómo ellas se presentan. Existen varios modelos explicativos sobre la ocurrencia de las emociones. A, a continuación, algunas llegarían a ser como la primera la primera parte de cómo regular la emoción llegaría a ser eh, seleccionar la situación. De manera anticipada podemos saber el potencial de una situación para ocasionar emociones negativas y podemos prepararnos evitando involucrarnos en ella si ya tenemos motivos de malestar, para que no se junten varios detonantes de emociones displacenteras. La siguiente regularización, la siguiente parte para regular una emoción sería modificar la situación. Hay que discernir si tenemos o no el control de cambiar aspectos de la situación, ya que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance. Si tenemos la posibilidad de disminuir el estrés en una situación y es adecuado, podemos usar el humor, la comunicación no verbal para disminuir tensiones, mostrar comprensión a otros o solicitar apoyo de un moderador social si es pertinente. La siguiente parte llegaría a ser regular la atención. Si lo anterior no funciona, se puede intentar enfocarse en aspectos no emocionales de la situación de manera temporal, distraer el pensamiento con pasatiempos. Además, podemos aprender a practicar técnicas de conciencia plena. Un ejemplo llegaría a ser el mindfulness, que en las cuales se enfoca la atención en el momento presente, sin hacer juicios valorativos y reconociendo eventos mentales como curiosidad, aceptación y apertura. La siguiente parte llegaría a ser reevaluar nuestro pensamiento. La interpretación que hacemos de la situación puede determinar cómo nos sentimos. Hacer evaluaciones más realistas de las situaciones ayuda a sentirnos mejor. Cambiar la percepción de las habilidades propias, recordando momentos en que hemos afrontado bien un problema y darnos cuenta que tenemos capacidad de enfrentarnos, ya que antes lo hemos hecho mejor. La última parte llegaría a ser modulación de respuesta emocional. La respuesta emocional no se debe suprimir, ya que aguantarnos o resistirnos nos hace sentir peor. Hay que aceptar lo que sentimos y pensamos, tanto las emociones negativas como las positivas. No significa resignarse, sino entender que aceptar las emociones nos facilita reaccionar y actuar frente a ellas y encontrar la forma de lidiar con ellas. Bueno, a continuación también se dirá eh, cómo se puede o cómo podemos intentar el siguiente paso por paso para regular nuestras emociones una vez ya las experimentamos. Hacer una pausa. Una vez estamos experimentando una emoción negativa, parar, pensar y evaluar lo que pasa. Encontrar un lugar para estar a solas, un momento puede servir. Identificar la emoción. Darnos cuenta de qué emoción estamos experimentando y diferenciarla, como la ira, angustia o tristeza. Esto nos permitirá ponerle nombre y enfrentarla. Evaluar la situación. Preguntarse, ¿puedo controlar o modificar la situación? ¿Hay algo que alguien más pueda hacer al respecto? Actuar con base en las metas a largo plazo. Dejarse llevar por la emoción puede llevar a comportarse de manera que interfiera con nuestros objetivos a futuro. Es importante darse tiempo para pensar, tranquilizarse y preguntarse si actuar como nos dicta la emoción está de acuerdo con nuestros valores y metas. Entender y aceptar nuestras emociones sin juzgarnos por ello. Entender nuestras circunstancias y nuestra historia, ya que eso es lo que en gran parte nos lleva a reaccionar de determinada manera. Por último, tenemos la parte de reflexionar. Las emociones son útiles,
nos motivan a actuar. No podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos determinar las acciones posteriores. Pensar en cómo las emociones se intensifican y luego pasan y reconocer que nos mueven a la acción, pero no siempre nos llevan a hacer lo correcto. Sirve para hacer una pausa y tomar mejores decisiones. Bueno, en el último punto tenemos sobre los beneficios del manejo de las emociones. Algunos beneficios llegarían a ser que esto nos ayuda a sobrellevar de manera efectiva las crisis emocionales y preservar nuestra salud mental. Permite tener una mayor conciencia de nuestras limitaciones o necesidades. En otras palabras, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y a gozar de una autoestima óptima. Contribuye a evitar estados depresivos y reduce los niveles de ansiedad o estrés. Brinda la posibilidad de exteriorizar las emociones de manera conveniente. Bueno, eso fue todo sobre la exposición sobre esos dos temas. Espero de que les haya servido en alguna parte de su vida y cualquier consulta o pregunta lo puede dejar en la caja de comentarios y muchas gracias por su atención.